Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de los Evangelios y nos está acompañando la hermana Darnelly García de la Iglesia de Pereira para compartirnos un poquito sobre el tema Jesús marca la diferencia en su tiempo, y pues esto hace parte de lo que hemos venido hablando acerca del estudio Mi Vida Práctica con Jesús. Esperamos que pues realmente sea de mucha bendición para todas y que el Señor esté hablando a nuestros corazones. Adelante, hermana. Listo, hermanita, muchas gracias. Nuevamente Dios las bendiga a todas las niñas. Bueno, chicas, es una bendición nuevamente decir, ¿cierto? Poder cada día más conocer del Señor, de su palabra. Me llama la atención en cuanto el título, como dice que Jesús vino a marcar una diferencia en el mundo, ¿cierto? Maravilloso, niñas, realmente. Y pienso en eso, esa palabra. Y realmente Él sí vino a marcar una diferencia, niñas. Vino a marcar una diferencia muy grande y realmente es precioso saber que el Señor vino a marcar la diferencia porque tenía un propósito para cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por eso, porque el Señor tenía ese propósito de venir a salvarnos, y eso es una gran diferencia, todo lo que el Señor hizo por amor a nosotros, mami. Entonces, chicas, vamos a empezar a leer los versículos que dice Juan 13, 31, 35, que dice así. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, recordemos que desde antes, contexto habla cuando el Señor Jesús estaba anunciando la traición de Judas, ¿cierto? Aún pensando en la negación de Pedro. Entonces, ya ahí, ya el 31 dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, bueno, ya el Señor acá está hablando lógicamente con sus discípulos y les decía a ellos que Él iba a ser glorificado por el Padre, pero que el Padre también iba a ser glorificado por Él. Pero también dice que, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces voy a buscar acá, me gustaría de pronto si Gabriela me podía buscar Juan 7:33, me lo lee 7:33, 34, porfis. Dice Juan 7:33 al 34. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ajá. Nuevamente el Señor les dice a ellos, a donde yo voy, no podéis ir. Y el Señor le hablaba primero a los discípulos, pero también acá vemos que el Señor les está hablando también a los fariseos, ¿cierto? También les está hablando a ellos sobre esto. También les está diciendo que a donde yo voy, no podéis ir. Entonces, me llama la atención porque el Señor ya sabía, lógicamente, lo que Él iba a vivir, lo que Él iba a sufrir, pero también quiero mirar acá en Juan 8, 21, 24. Lo voy a leer acá rapidito. Juan 8, 21, 24. Dice, nuevamente el Señor y lo repite. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy
y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Nuevamente el Señor acá lo repite. ¿Y por qué el Señor les dice esto a ellos? Porque el Señor sabía, dice que sabía el sufrimiento que le esperaba y que solo Él podía llevar a cabo, pero también sabía que Él iba a dónde, al Padre, ¿sí? Y qué bendición saber que el Señor le decía estas palabras a ellos, pero Él tenía claro que Él iba a ir al Padre. Entonces, Él era el único, niñas, el Señor Jesucristo era el único apto para presentarse al Padre como el sacrificio perfecto. Y me llama la atención eso, niñas, porque definitivamente nadie lo podía hacer, ¿cierto? Nadie. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente Él podía hacer el sacrificio tan perfecto. Pero también hay algo importante acá, niñas. ¿Verdad de que el Señor les decía a ellos todo esto, pensando en que les hablaba desde que dice que el Señor viene hablando de que le iba a padecer, que iba a sufrir en cuanto a la traición? También es hermoso saber que el Señor tenía claro que el Señor le estaba dando la gloria al Padre y el Padre también al Señor, ¿cierto? Entonces, me gustaría acá ir a un versículo, pensando en lo que estábamos hablando acá. Juan, lo busco acá un momentico, el 34 y el 35, lo voy a volver a leer, el del 13. Dice, llevando todo eso, lo que estamos hablando del Señor Jesucristo, de lo que Él les hablaba, pienso acá cuando les hablaba a los judíos, ¿por qué creen ustedes que el Señor les decía estas palabras? El que les estaba diciendo ahorita, el del 8:21-24. Dice que ya lo leí, lo acabé de leer, porque es hermoso cuando el Señor le dice a ellos, el Señor sabiendo y conociendo los corazones de ellos, decía, el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos no creían en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor les decía que en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué? Porque ellos no iban a creer. Ellos lastimosamente no querían creer en el Señor Jesucristo. Entonces, tristemente el Señor sabía que ellos, dice que hablaba el Señor y les está hablando a ellos de la separación eterna de Dios porque no creyeron en Cristo, no creían en Él. Por eso el Señor decía que ellos iban a morir en sus pecados porque no creían y no podían ir donde Él iba, porque el Señor dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero dice el Señor que cuando dice en el 21, dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque no creían en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor le decía, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, porque ellos, como no creían, iban a morir, pero en sus pecados, y no iban a ir únicamente al cielo con el Señor, no podían ir con Él porque no creían. Y también me llama la atención cuando el Señor le habla a ellos sobre todas esas cosas y como les decía a ustedes, era perfecto el sacrificio del Señor, pero también el Señor acá habla, y lo voy a buscar acá, el versículo. También quiero que leamos en Filipenses 2:9-11. Filipenses 2:9-11 dice,
cuando hablamos acá de que el Señor le glorifica a Él, a Dios, al Padre, y el Padre le glorifica al Hijo, dice acá en Filipenses 2, 9, 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó, el Señor le exaltaba, le glorificaba, dice hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, chicas. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire que nuevamente lo está glorificando, ¿cierto? Está glorificando al Padre y el Padre también le glorifica al Señor. Y bueno, y vamos también, voy a leer nuevamente Juan 13, 31, 35, pero ya nos vamos, ya lo voy a buscar acá. Juan 13, 35, dice así. Espera, yo uso 4 versículos. Sí, Juan 13, 35, dice así, dice, desde el 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Precioso también este versículo, porque el Señor ahí nos está hablando de un nuevo mandamiento, ¿sí? Un nuevo mandamiento, y ahí habla en cuanto al amor. Pero antes de hablar del nuevo mandamiento que habla del amor, se me pasó un versículo, chicas, que es Juan 14, 2, 3, que eso también para nosotros es de esperanza, y gracias a Dios por eso. Juan 14, 2, 3, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el 13, 36 de Juan, 13, 36 dice, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iré? Perdón, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, ¿sí? El Señor estaba ahí confirmando a Pedro que él todavía no podía, porque realmente el Señor sabía que él también iba a padecer lo mismo que el Señor iba a padecer. Él también iba a padecer más adelante, igual como el Señor padeció. Bueno, entonces ya yéndonos nuevamente al nuevo mandamiento, que es el amor, vemos cómo el Señor Jesucristo mostró ese amor tan grande para con cada uno de nosotros. Y ahí vemos nuevamente que Jesús vino a marcar una diferencia, y que es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos, chicas, que cada uno de nosotros también podamos mostrar esa diferencia y podamos ser ejemplos del Señor Jesucristo en lo que Él hizo por nosotros también. Y lo podemos ver acá en Mateo 5, 43, 44, si de pronto alguna chica puede leerlo, por favor. Dice Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, chicas, ahí podemos ver el amor del Señor tan hermoso,
porque es muy claro lo que el Señor dice acá en su palabra, ¿cierto? Qué lindo saber que el Señor nos habla de una forma tan preciosa, porque dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vemos que eso estaba en Levítico y sabemos, niñas, que eso era, pues, antes, ¿cierto? En la ley, pero vemos ahorita, vemos en la gracia del Señor lo que el Señor dice. Pero ¿quién dice? El Señor Jesucristo. ¿Quién más que Él, siendo el Señor Jesucristo, nos manda a nosotros a que hagamos esto? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué amor tan grande del Señor. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios por todo lo que el Señor tuvo que sufrir, padecer, y Él es el mismo ejemplo del amor de todas estas cosas. Y podemos ver acá cómo el Señor, si vemos en Mateo 5:43 que lo leyó Gaby, vemos ahí cómo el Señor nos manda a amar a los enemigos. Aún el Señor nos manda a amar a todos, niñas, a todos. Por eso el Señor es tan claro en Juan 13:35. El mismo Señor Jesucristo es el que lo dice acá. Ya lo estoy buscando, 13:35. El mismo Señor lo dice acá, claramente dice así, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, niñas. Y es hermoso y maravilloso, maravilloso porque el Señor lo dice acá, pero lo rectifica nuevamente en Mateo, lo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Chicas, eso es el amor verdadero del Señor, de amar. A veces nosotros no podemos tener, a veces nos falta paciencia con algunas personas, a veces lastimosamente no debería haber en nuestros corazones de pronto un enojo por algo, por alguien. El Señor dice muy claramente acá, ¿cierto? Es amar al prójimo, es a todos. Y qué más que a la familia del Cristo que el Señor nos ha regalado, que es una bendición, el poder amar y mostrar que podamos reflejar ese amor hacia los demás. También podemos leer Mateo 14:14, ya lo estoy buscando. Mateo 14:14 dice así, y saliendo Jesús, y ahí está hablando de la alimentación de los 5,000, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice que y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y ahí podemos ver la compasión del Señor. Un ejemplo maravilloso que el Señor también nos da y que nos manda a nosotras también a hacer lo mismo, chicas. Que tengamos compasión por los demás. Porque muchas veces nosotros podemos encerrarnos en nosotras mismas, pero a veces no podemos alcanzar a ver que hay personas que necesitan realmente esa compasión. Y si lo vemos directamente a la palabra del Señor, es pensando en las almas que se están perdiendo y que podamos tener también compasión por ellas, que podamos hablarles, que podamos evangelizarles. Pero mire que el Señor es el mismo ejemplo de la compasión. Y qué bueno, chicas, que nosotros también podamos tener, seguir ese ejemplo del Señor. También tengo acá, pensando en esto, cuando el Señor con su amor, que nos manda a amar, que nos manda a perdonar, a tener compasión, pensaba también acá en Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice así.
Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y ahí lo quiero apoyar nuevamente, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, quería como poder tener estos dos versículos juntos, porque aun cuando él sabía que muchos solo lo buscaban, sabemos que la palabra de Dios habla de que muchos lo buscaban también, solo por conveniencia, ¿cierto? Por conveniencia propia para ellos, solo lo buscaban para eso. Pero aún así el Señor, conociendo los corazones de estas personas, el Señor tenía compasión de ellos y misericordia. Y eso habla también del amor, porque ellos solo buscaban también eso. Muchos realmente iban a Él porque creían en Él, pero otros iban solo por conveniencia propia, para que los sanaran. Y bueno, lastimosamente era así, pero el Señor en ese amor tan grande tuvo compasión, aún sabiendo y conociendo los corazones de ellos. Listo. También tengo acá, bueno, Lucas 23:34. Lucas 23:34, también podemos ver al Señor, su amor. Dice 23:34, dice así. Y Jesús decía, porque así lo podemos leer desde antes, dice, y cuando, y lo podemos leer desde el 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El Señor, aún sabiendo, viendo lo que estaban haciendo con él, cómo se burlaban, cómo lo ultrajaban, cómo lo maltrataban, cómo le injuriaban y le decían tantas cosas, vemos también el amor del Señor ahí. Aún en la cruz, ¿qué hizo el Señor? Oró, oró por sus enemigos. Niñas, qué hermoso este ejemplo del Señor para que nosotros también lo podamos hacer. Como somos hijos de Dios y el Señor nos está mandando, dice, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros. Y mire, y es amar al prójimo. Y cuando realmente nosotros amamos al prójimo y queremos obedecer al Señor, debe haber realmente este amor que el mismo Señor Jesucristo mostró. ¿Cómo? Amar a los enemigos, tener compasión de todos, pero también qué hermoso poder nosotros orar aún por ellos. Es una bendición y nosotros tenemos esta responsabilidad, niñas, delante del Señor, orar. Mire que el Señor aún estando ahí en la cruz, el Señor sufriendo, el Señor pasando por todo esto, el Señor aún oró por ellos, diciéndole que no les tomara en cuenta esto, niñas. Y cuán precioso es ver lo que el Señor realmente ha hecho. Listo, ya de ahí nos podemos ir a Juan 15:18. Y ahí podemos verlo como la persecución o el rechazo. Juan 15:18. Dice en Juan 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Dice el 19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces ahí también, chicas,
podemos ver la persecución, el rechazo, podemos ver que el Señor les está concientizando de la realidad del rechazo que iban a sufrir de parte del mundo también ellos, así como el Señor sufrió todo esto, ellos también. Y lo podemos ver ahora en nosotros. El Señor está hablando a los discípulos esto, pero ahora nos habla a nosotros también, niñas, porque también sabemos que nosotros, muchos hermanos, yo conozco y sé de muchos hermanos que en este momento también están sufriendo persecución, rechazo, están sufriendo, pero es por ese mismo amor al Señor Jesucristo. Dice, si a él le rechazaron, niñas, y le hicieron todo lo que le hicieron, ¿cuánto más iba a suceder con ellos, con sus discípulos y aún con nosotros? Es una buena pregunta porque realmente es necesario y sabemos que hay hermanos que están viviendo hoy en día esto. Me impactó mucho porque ayer mi esposo estaba hablando conmigo de una reunión que tuvo con unos hermanos, unos líderes, y mostraron unas fotos donde habían unos hermanos así parados con otro hermano en el medio. Chica, yo me impacté mucho porque dice mi esposo que eran unos hermanos en Cristo y el hermano que tenían ahí sostenido en la mitad no tenía la cabeza, se la habían cortado. Y saber que todo eso por amor al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos definitivamente no van en ningún momento, como lo hizo Pedro, no lo van a negar, no lo iban a negar. Y el que negara al Señor, todas esas cosas pasaban. Y debemos de pensar nosotras ahora nosotras, porque sabemos que también podemos pasar. Gracias a Dios que hasta ahora acá en Colombia no se ha visto tanta cosa, pero en otros países sabemos que está pasando eso con hermanos, que están sufriendo, que están padeciendo. Pero lo más hermoso, niñas, es que ellos todo eso no les importa por amor al Señor. Por amor al Señor. Por esa persona preciosa que vino con un propósito. Y no le importó sufrir y padecer por amor a nosotros. Listo. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo padeció burla, rechazo, persecución, traición, porque también podemos ver que Judas lo traicionó también. Y bueno, igual el Señor sabía. Pero también, bueno, podemos ver acá en Juan 10:31, si una niña me lo puede leer, que porfa, que hay otros versículos para leer. Pues yo ya lo tengo acá. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces, quise colocar estos versículos porque estamos hablando sobre el Señor Jesucristo, el rechazo, la traición, el padecimiento, de ver todo lo que el Señor sufrió por amor a nosotros. Y aquí vemos esto, ¿cierto? Vemos cómo lo maltrataban, cómo lo apedreaban. Y también Lucas 22:1-6. Dice así, Lucas 22, del 1-6 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo
a espaldas del pueblo. También vemos acá lo que hizo Judas, ¿cierto? Tristemente. Entonces vemos todo esto, niñas, todo lo que el Señor estaba pasando y vemos cómo también Judas acá lo vendió. Y también vemos cómo los principales, o sea, los sacerdotes, claro, ellos buscaban cómo matarle también, pero también vemos que ellos se pusieron contentos, claro, ya sabiendo que Judas se los iba a vender lastimosamente y tristemente. Entonces vemos todo esto que el Señor tuvo que vivir y padecer y pasar. Y si vemos Juan 19:14, Juan 19:14 dice así: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo los judíos: he aquí vuestro rey. Y dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Niñas, para mí todo esto, vemos todo este paquete tan triste del Señor Jesucristo, cómo se burlaban de él, cómo lo rechazaban, como lo decía ahora, cómo su persecución para poderlo matar. O sea, es triste ver todo lo que el Señor tenía que vivir y todo lo que tenía que padecer y saber que Él lo hacía por amor a nosotros. Y vemos Mateo 27, que es bueno que versículos que apoyen todo este suceso. Mateo 27, versículo 39. Del versículo 39 hasta el 43. Sí, Mateo 27, 39 dice: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó a sí mismo. Perdón, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Podemos ver nuevamente cómo seguía el rechazo, cómo le injuriaban. Vemos nuevamente con todas las cosas que le decían, pero también tan hermoso el Señor que seguía callado. El Señor siempre callaba. Y ahí vemos de ese amor también, porque el Señor, siendo Dios, Él podía haber hecho cualquier cosa en ese momento, tenía todo el poder, pero no lo hacía. Y eso habla también del amor del Señor. Otro ejemplo también, ya pensando que el Señor Jesucristo pasó por todo esto, también vemos en estos hombres también de la Biblia que pasaron también igual que el Señor, tuvieron que sufrir persecución, sufrimiento, y podemos pensar en Esteban, cómo muere apedreado. Podemos ver en Hechos 7, 59, 60. Hechos 7, 59, 60 dice así: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese también es algo precioso. Y dice el 60:
puesto de rodillas. Y esas de unas cosas también que me impactan, porque veo a Esteban acá, igual como el Señor Jesucristo también lo dijo, y es un punto muy clave porque dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hermoso el pasaje, niñas, de Esteban. A mí me impacta mucho esto. Es uno, yo creo que es uno de los pasajes más preciosos que me encantan y pienso en este hombre, su humildad, su amor, porque también podemos ver en él que oró, hizo lo mismo que el Señor Jesucristo, aun viéndose en el sufrimiento, todo lo que estaba pasando, dice que él oró y dijo que no le tuviera en cuenta, aún a sus enemigos por lo que estaban haciendo con él. Y esto es hermoso, porque ahí podemos ver el amor en él, cómo oraba por estas personas que lo maltrataban. Y vemos que ahí Esteban, ¿qué estaba haciendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos, niñas, ser un ejemplo, el poder orar aún por aquellos que no nos aman, porque sabemos que muchos nos rechazan por ser hijos de Dios, nos rechazan. Aún la familia también lo puede hacer, lo hacen, pero debemos de orar por ellos. El Señor nos manda eso. También podemos ver en cuanto a Pedro, también que fue encarcelado, ¿cierto? Hechos 12:15, está en Hechos 12:15. Hechos 12:15 dicen, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Dicen, más Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Entonces podemos ver acá también, cuando Pedro fue también que lo tuvieron que, lo encarcelaron, todo lo que él también, aún hay hermanos, acá vemos en Pedro eso, ¿cierto? Vemos en Esteban lo que vivió, murió, oró por estos hombres, vemos el amor y vemos aún en Pedro también esto, que él también fue encarcelado por amor al Señor, que es lo mismo que también está pasando muchos hermanos que están encarcelados, muchos hermanos, si vemos en Esteban, muchos hermanos que están en otros países que están muriendo por amor al Señor, por evangelizar, por ya la palabra del Señor, pero también vemos hermanos que son encarcelados también por ello. Esos niñas nos tienen que llevar a nosotros realmente a marcar una diferencia, a ver eso, a ver realmente lo que el Señor hizo, lo que esos hombres de la Biblia hicieron, y aún hay hermanos que están viviendo esto, están pasando por esto, por amor al Señor. Nosotras que estamos dispuestas, niñas, a hacer por amor al Señor, que estamos dispuestas a renunciar también por amor al Señor, porque nosotros muchas veces podemos decir, lo digo por mí, digo, yo amo al Señor, realmente, yo quiero seguir al Señor, pero ¿hasta dónde, niñas? ¿Hasta dónde estamos dispuestas a seguir al Señor? Porque realmente podemos ver esto, ver realmente lo que el Señor está dando con su palabra. Estos hombres que siguieron al Señor, que ellos sabían que iban a pasar por todas estas cosas por seguir a Cristo. ¿Qué hay de nosotras para seguir a Cristo, niñas? Realmente, ¿qué estamos dispuestas a hacer? Y eso es importante que lo tengamos claro y que lo pensemos, ¿cierto? Porque a pesar de lo que hicieron, yo pienso en esto, yo pienso que a pesar de todo lo que estas personas hicieron con ellos seguían fortalecidos en el Señor, seguían confiando en el Señor sin desmayar, niñas, y esto es precioso. Y si lo vemos en, en Hechos 14:19, primero vimos a Esteban, luego vimos a Pedro y ahora vemos en este personaje también, que es Pablo. Hechos 14:19
Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y del Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Triste, niñas, triste también eso, ¿no? Eso era tremendo en ese tiempo. ¿Cómo sería eso? Yo me voy a pensar en ese momento de Pablo. ¿Cómo sería eso? Dicen que ellos pensaron en ese momento que él estaba muerto. Y la verdad o sea, a mí me impacta mucho estos pasajes por esos hombres tan llenos de amor y temor al Señor, porque a pesar de lo que le hicieron, pensando en Pablo, a pesar de lo que le hicieron, dice que él se levantó, porque dice el 20, pero rodeándole los discípulos se levantó, o sea, aún sabiendo cómo estaba en la situación que estaba Pablo, dice que se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero me llama la atención por eso, porque Pablo, aún así en esas circunstancias, se fue. Pero ¿con qué propósito? Dice que él se levantó y entró de nuevo a la ciudad. ¿Pero a qué? A consolar a los otros hermanos. Aún sabiendo que él, o sea, estando en esa situación, estando apedreado, fue a consolar a los hermanos. O sea, esto es algo hermoso, niñas, realmente es un ejemplo precioso, sabiendo que Pablo aún en esas circunstancias que estaba y aún se levantó y se fue, pero ¿cuál es el propósito? Ir a consolar a los otros hermanos. O sea, es algo precioso, algo hermoso que yo digo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por esos hombres que realmente también son de ejemplo para nosotros y que nosotros también podamos ser ejemplos del Señor Jesucristo en cuanto a esto. Y bueno, y si vemos algunos personajes, pensando en niñas históricamente, los apóstoles todos murieron como mártires, ¿cierto? A excepción de Juan, que fue exiliado. Recordemos que él fue exiliado en soledad y murió solo en una isla, que también pues yo creo que ustedes también algunas lo deben de saber. Y así muchos hermanos han sufrido persecución, dolor, muerte, niñas. Muchos hermanos de nosotros y muchos que no conocemos, pero que sabemos que son hermanos en Cristo, han pasado por todas estas cosas. Entonces, nuevamente yo hago esta pregunta, ¿qué estamos dispuestos a sufrir por el Señor? Porque también podemos pensar en esto, vergüenza a los amigos, porque muchas veces nos puede dar vergüenza decir que somos hijos de Dios. Puede pasar eso. No queremos que sepan si estamos en la universidad o si tenemos en el trabajo compañeros, amigos. Entonces, no digo que soy cristiana o evangélica porque me da vergüenza, porque me pueden rechazar, porque me van a hacer a un lado. Y no debe ser así, chicas, aún en la familia. Yo lo digo por mí, lo digo personalmente por mí, he sentido mucho rechazo en algunas de mis familias, pero les digo una cosa, niñas, gloria a Dios por eso, porque hay que mostrar eso, yo tengo que reflejar a Cristo. Primero es mi Señor, primero Él. Y eso es una bendición cuando nosotros podemos tener claro eso. Sí, sí da tristeza que la misma familia lo rechacen, pero el Señor en su palabra lo dice. Él es muy claro de que vamos a ser rechazados. Si lo vemos pues cuando le digo así el rechazo de la familia y lo digo pues con mucho respeto porque también tenemos que pensar en que no es que porque la familia nos rechaza, entonces quiere decir que nosotros somos que nos creamos más que ellos porque seamos cristianos, no, pero realmente tenemos que marcar una diferencia de lo que se nos manda y podemos verlo acá en Lucas 14, podemos buscar acá Lucas 14,
Lucas 14, 26, 27. Dice, y ahí me gusta mucho ese título porque dice lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces dice, si alguno viene a mí y aborrece a su padre y madre y mujer y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, perdón, si alguno viene a mí, sí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces es una palabra, quiero explicarlo bien porque no quiero que piensen que es que el Señor dice, no, usted tiene que aborrecer a su mamá, usted tiene que aborrecer a su papá, no. Aborrecer acá la palabra quiere decir es amar menos, ¿cierto? Que al Señor, porque es que Él primeramente es Dios nuestro Señor y debemos de amarle a Él, ¿cierto? Entonces, que Él sea el primero, niñas, en nuestras vidas. Pero el Señor dice, yo no puedo pasar por encima del Señor, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a mis hijos. Pero con la palabra ahí dice, si no aborrece a su padre y madre, dice se refiere a amar menos. No es aborrecer que no los puedo amar, que los odie, no, es amar menos. ¿Por qué? Porque el que hemos de amar es al Señor Jesucristo y Él debe ser el primer lugar en nuestra vida y nuestro amor, primer amor y debe ser Él. Listo. Y también primera de Pedro 2, 20, 23. Primera de Pedro. Bueno, primera de Pedro 2, 20, 23. Espérate, yo miro que pronto me lo 2. Primera de Pedro. Listo. 2:20. ¿Será que alguna niña me lo puede leer, porfa? Tengo esta garganta seca. Es primera de Pedro 2:20, ¿cierto, hermana? Del 20 al 23. Okay. Dice primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gracias, mi reina. Ese es el mismo ejemplo de Jesús, niña. Si lo podemos ver en todo lo que nos hemos hablado hasta ahora, eso es el Señor Jesús, el mismo ejemplo, es el propósito que el Señor, con el propósito que el Señor vino acá, y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo mismo, niñas, lo mismo, el poder amar, el poder orar por todos, aún por nuestros enemigos, el poder tener compasión, aún la misericordia, ¿cierto? O sea, qué bueno que nosotros podamos también, niñas, ser ejemplo del Señor Jesucristo. También, bueno, ya vamos aquí, seguimos al tercer punto que es Juan 16, 16, 24. Bueno, no sé, me da pena que Gaby nuevamente lea, estoy un poquito como la garganta, pero no sé si otra chica de pronto quiera leer para que Gaby no tenga, que lo hagan con confianza las niñas, de pronto alguna puede leerlo, Juan 16 del 16 hasta el 24,
No les dé pena, chicas. Yo, hermana, Gracias. Juan 16, ¿qué? El 16 hasta el 24. Listo. Ya un momentico. Del 16, del 10, Juan 16, del 16 al 24. Ajá. Dice así, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, eh, la mujer cuando da a luz. Ah, hasta ahí, hermana. O sigo. Hasta el 24. Gracias, Mónica. Listo. De- eh, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias. Muchas gracias. Qué linda. Mire, chicas, ahí vemos cómo el Señor estaba a punto de dejar este mundo para regresar al Padre, ¿cierto? Y era consciente, niñas, era consciente de que le quedaba muy poco tiempo con sus discípulos. Así que él iba a aprovechar esta última parte de su sermón para consolarlos. Y con esta finalidad, lo que les va a decir es que aunque él se iba al Padre, su ausencia sería breve y muy pronto volvería para estar con ellos. Y pienso yo en esa esperanza, ¿cierto? Es una esperanza que nosotros tenemos y yo decía, bueno, él se iba a ir, pero iba a volver nuevamente, iba a volver. Y también pensaba acá, bueno, tengo acá un comentario y en el contexto de, pues, de este pasaje que estamos yendo, el Señor les estaba hablando de su crucifixión y su propia muerte, les está hablando a ellos sobre esto, que iba a ser pronto y el mundo se alegraría de ese evento, pero ellos sentirían tristeza y dolor. Lógicamente que los discípulos deben sentir dolor y tristeza porque el Señor les estaba hablando sobre esto, pero también pero el Señor tan bello, tan lindo y también nos habla a nosotros, pero les promete que ese dolor sería transformado en gozo, niñas. Y hay que pensar en eso también, es una alegría para nosotros porque dice que es, y es un contentamiento que no depende, o sea, pensemos en el gozo, es un contentamiento que no depende de las circunstancias, mami, sino de la alegría que viene de Dios, pero también habla de su paz y de su fortaleza, chicas, también habla sobre eso. Entonces, pero también podemos pensar que cuando el Señor, y sucedió que cuando Él resucitó, también allí empezaron ellos a vivir completamente para Él. Recordemos por todo lo que, si pensamos en Pedro que lo negó, pero también podemos ver el nuevo Pedro, ¿cierto? Después ya vemos el nuevo Pedro,
todo lo que ya empezó a hacer. Y eso es hermoso, es un ejemplo. Pero si vemos acá, niñas, dice que en el versículo 19, 20, en el 21 dice que la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Niñas, es hermoso, que es duro, sí, es difícil en ese momento. Y no, ¿y cuándo va a pasar? Pero tan hermoso cuando ya hay ese nacimiento. Ya ni siquiera se acuerda uno de nada. Ya lo que hay es alegría, hay gozo, a ver ese pedacito también. O sea, es algo muy precioso. Pero entonces el Señor también nos dice, el Señor también le está hablando a ellos de eso. O sea, ellos estaban tristes porque ya el Señor les estaba hablando de que iba a morir. Pero también el Señor, o sea, les dice a ellos, o sea, no hay necesidad de tampoco de sufrir, porque Él les promete que ese dolor sería transformado en gozo, en contentamiento. Entonces, qué bueno también eso, ¿cierto? Nosotros sabemos, nosotros también tenemos esa esperanza tan grande, niñas, que aunque pasemos por momentos difíciles, porque también sabemos que van a haber momentos difíciles para nosotros, bastantes, aflicciones, aún muchos estamos pasando por momentos difíciles, pero gracias a Dios que tenemos la esperanza, que tenemos a Cristo, lo tenemos a Él, y gloria a Dios por eso. Así también nosotros debemos, ¿cierto?, aplicarlo a nuestras vidas, de depender del Señor. El sufrimiento y la angustia, chicas, es algo que es temporal, ¿cierto?, de las situaciones que pasan en nuestras vidas. Pero también no nos definen, ¿cierto? Nos define es el gozo que Dios da. Es el gozo, niñas, el gozo que Dios da. Confiando en Él, en sus promesas, porque el Señor también nos tiene promesas acá, sus promesas, y viene una alegría plena y permanente en Él. Entonces, si podemos mirar Romanos 8:18, ya casi ya para allá, para terminar. Romanos 8:18. Es lo que muchos, yo sé que muchos también ahora pasamos por circunstancias difíciles, pero dice el 8, dice acá, Romanos 8:18, no, perdón, espera un momentito, sí, Romanos 8:18, 8:18, 16, 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Chicas, vamos a pasar por circunstancias difíciles, sí. Por aflicciones, sí, claro que sí. A muchos estamos por pasar por circunstancias de salud, que sabemos que hoy en día hay muchos problemas de salud en la iglesia, en el local bíblico, nosotros hay muchos hermanos con problemas de salud muy fuertes, muy delicados. Aún pienso en las personas económicamente, porque también sabemos que hay situaciones difíciles de trabajo, muchas cosas, niñas, puede haber muchas cosas por las que estemos pasando. Y el Señor lo dice claramente, ¿cierto? Que vamos a pasar por todas estas cosas, pero gloria a Dios que tenemos esa esperanza. El Señor dice acá, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dice que nosotros se va a manifestarse y tenemos esa esperanza en el Señor, niñas, porque también sabemos que si aquí vemos, si morimos, sabemos que tenemos la esperanza que vamos a estar con el Señor. Y eso es maravilloso. Y que el Señor, y tenemos la esperanza de que el Señor también viene, y gloria a Dios por eso, niñas. Qué bueno que nosotros podamos tener claro eso. Y también lo podemos como en forma de conclusión, en todos estos puntos que hemos visto, podemos ver el ejemplo del Señor, niñas. Podemos ver el ejemplo del mismo Señor Jesucristo y depositar nuestra confianza en Él. Es nuestra confianza en Él.
en nadie más. Por eso es importante pensar en quién está puesto nuestros ojos, ¿cierto? Y si vemos en Hebreos 12:2, que dice que he puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, chicas. Por eso me llama la atención cuando decía, cuando decía el título que Jesús vino a marcar una diferencia. Claro que sí, y mucha, mis amores, una diferencia muy grande. Pero esa misma diferencia que el Señor vino a hacer, Él quiere que nosotros también seamos ejemplos de Él, a marcar esa diferencia acá en el mundo. Que seamos diferentes, diferentes niñas. Pero también habla de que puesto los ojos en Jesús. Es lindo, ¿cierto? Dice, y en cada situación de nuestra vida, niñas, aún en cada anhelo, sueño y propósito, mi mirada debe estar puesta es en Él, solo en Él. Sin Él nosotros no podemos hacer nada, niñas. Solamente tener esa mirada en el Señor Jesucristo. Y para terminar, tengo dos versículos que son Colosenses 3. Colosenses 3, del 1 al 3, dice Colosenses 3. Ya, pero, sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, maravilloso saber esto, niñas. ¿En qué tenemos que poner nuestra mirada? Porque si realmente hemos resucitado con Cristo y somos hijas de Dios, dice que si realmente hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, que son las celestiales, niñas. ¿Sí? Dice que donde está Cristo sentado a la diestra, poner la mirada en las cosas de arriba, no es de la tierra. ¿Y saben por qué, chicas? Porque es que las cosas de la tierra son pasajeras. Son pasajeras. Pero qué rico que podamos pensar es en las celestiales, que realmente esa es la esperanza que tenemos y la bendición de que algún día veremos al Señor Jesucristo cara a cara. Le veremos tal y como Él es. Y para terminar, Isaías 43:7. Versículo precioso y es el versículo preferido de mi esposo. Y realmente es hermoso porque nosotros lo tenemos acá, grandísimo, un versículo porque dice que todos, niñas, ni siquiera dice algunos, no dice este o este, no, dice todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Precioso porque dice que para la gloria de quién, de Él, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Niñas, debemos de glorificar al Señor. Él lo está diciendo aquí, para gloria de Él. Que lo que hagamos, todo lo que hagamos, niñas, sea para glorificar al Señor. Y qué bueno que tengamos claro todos estos puntos porque el mismo Señor Jesucristo ha sido ese ejemplo del amor, del amar, de poder tener compasión, del poder orar, amar aún cuando nos rechazan, aún cuando nos hagan daño. El Señor quiere que nosotros seamos ejemplo. Pensar en estos personajes también que sufrieron, que lo dieron todo por amor al Señor, nosotros también, muchos hermanos lo han hecho, han dado su vida, han entregado su vida por amor al Señor. Pero también qué bueno que nosotros sabemos que tenemos esa esperanza, niñas, que a pesar de que pasemos hoy en día, cualquier circunstancia, cualquier sufrimiento, cualquier aflicción, tenemos la promesa del Señor. Y es que Él siempre va a estar ahí, niñas, siempre. Entonces,
Esta es la chica los que ha traído para compartir con ustedes. Nuevamente les agradezco a Gaby por la invitación. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo. No sé si de pronto, bueno, Gaby, si quieran decir algo, quieran compartir alguna otra cosa, algún versículo. Yo creo que podemos ir orando y si algo, entonces ahora compartimos algo, hermano. Listo, vamos a orar. Padre Dios, Señor de los cielos, en esta noche estamos delante de ti, de tu presencia, Señor, dándote toda la honra y la gloria, Señor, porque solo tú te lo mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos hablas por medio de ella, Señor. Padre, en esta noche te doy gracias por cada una de las niñas que están acá. Te pido para que las bendigas a cada una de ellas. Te pido, Señor, para que lo que leímos, Señor, lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Que no solo seamos oidoras, Señor, sino hacedoras de tu palabra. El poder glorificarte, Señor, así como el mismo Padre te glorificó a ti, Señor. Que podamos ser conscientes de tanto sufrimiento, Señor, que tú padeciste. Pero gracias, Señor, porque todo tenía un propósito, Señor, para darnos, Señor, salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Pero también, Señor, sabemos que tú todo esto lo has dejado como ejemplo también, Señor. Tú has sido el mejor ejemplo para que nosotros también lo podamos hacer, Señor. El amar al prójimo, Señor. El amarnos los unos a los otros. Pero qué bueno que podamos ser de buen testimonio, Señor, para aquellos que no creen en ti, Señor. Y que tal vez, y que también, Señor, te reflejemos. Que reflejemos, Señor, lo que has hecho por nosotros, reflejar ese amor en ti, Señor. Padre, gracias porque eres bueno, gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú reinas con autoridad, Señor. Padre, dejamos en tus manos esta noche, agradecidas contigo, Señor, que seas tú guardándonos, cuidándonos, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por ese tiempo. Gracias por lo que hoy pues nos pudo compartir. Realmente creo que para todos ha sido muy diciente lo que aprendimos y pues ojalá podamos colocarlo en práctica y como ahorita usted lo decía, realmente imitar al Señor, que pues es una invitación que Él nos hace y a la vez un mandato y para que podamos realmente pues agradar al Señor en todas estas cosas que hagamos.